Bueno, para resolver este ejercicio vamos a recordar la semejanza de los triángulos. Dos triángulos son semejantes si cumplen dos condiciones. Primero, los ángulos son iguales y entonces, como consecuencia de esto, los lados serán proporcionales. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si yo, por ejemplo, tengo este triángulo, no tiene por qué ser rectángulo, de 3, 4 y 5 de lado, y yo hago, pues, por ejemplo, como si fuera una fotocopia ampliada de forma que este lado vale 6, pues si los ángulos son iguales, es decir, este ángulo es igual que este, el segundo también es igual y entonces el tercero también lo es porque la suma de los tres lados siempre va a sumar 180 grados, eso quiere decir que para pasar de una figura a otra he multiplicado por 2. Pues entonces, para que se mantenga la forma de la figura, el resto de lados también los he tenido que multiplicar por 2. De forma que dos figuras serán semejantes, en este caso dos triángulos son semejantes si tienen todos sus ángulos iguales y entonces sus lados son proporcionales. ¿Qué vamos a hacer con este ejercicio? Vamos a buscar dos triángulos y vamos a comprobar que son semejantes, como viendo que sus ángulos son iguales y entonces podremos concluir que sus lados son proporcionales y podremos averiguar el lado que nos falta, en este caso la altura del edificio, que nosotros no nos podemos subir, pero sí podríamos calcular la altura del árbol y si eso también sigue siendo muy alto, pues podríamos calcular la altura de cualquier cosa que estuviera aquí más cerca y que fuera accesible para nosotros. Entonces vamos a ver qué triángulos tenemos. Tenemos el triángulo este pequeño, este rojo aquí, y el otro triángulo que tenemos es el grande, el que llega hasta el edificio. Comprobamos que sus ángulos son iguales. ¿Qué ángulos son iguales? Bueno, pues por un lado tenemos este ángulo que es igual porque es que lo comparten los dos. Y luego este segundo ángulo es igual porque es recto. Luego el tercero también tiene que ser igual. El tercero, el de arriba, también es igual. De todas formas, podríamos también saber que es igual porque tenemos dos rectas paralelas, la roja y la azul, de las alturas de los dos triángulos, que están cortadas por una secante. La secante forma en las dos rectas ángulos iguales. Entonces, como los tres ángulos son iguales, simplemente sabiendo el que comparten y el resto, ya el tercero tenía que ser igual, sabemos que los dos triángulos son semejantes. ¿Eso qué quiere decir? Que para pasar del rojo al azul hemos tenido que multiplicar por algún número. ¿Qué podríamos haber hecho aquí, por ejemplo? Aquí podríamos haber dicho que la proporción que existe, ¿cómo podríamos haber sabido que hemos multiplicado por 2? Pues diríamos, bueno, dividimos 6 entre 3 y eso nos da la proporción, el número por el que hemos multiplicado, pero sabemos que esa proporción, que este es el doble, se cumple para el resto de lados también, 10 entre 5 y es lo mismo que 8 entre 4. Y ni siquiera me hace falta saber que he multiplicado por 2. Esa proporción la voy a escribir para este triángulo. La base del triángulo grande entre la base del triángulo pequeño mantendrá la misma proporción que la altura del triángulo grande entre la altura del triángulo pequeño, y con eso ya consigo saber cuánto vale la altura del triángulo grande, y eso me da 48,13 metros. Entonces la idea es simplemente buscar dos triángulos, comprobar que son semejantes porque los ángulos son iguales y entonces establecer la proporción entre los lados para averiguar el lado que nos falta.